Bueno, wine lovers, bienvenidos a la última sesión del mes de junio de las Masterclass de Vino Online. Con esta sesión cerramos el mes de junio y qué bien estamos empezando la semana. Un lunes con uno de los estilos de vino más alegres y más relax que existen. Hoy vamos a hablar sobre los vinos espumosos, por eso es que le hemos puesto ahí el tema All About Sparkling Wines, porque no solo nos vamos a enfocar en un solo estilo. Esta sesión creo que va a ser como un reminder para muchos que ya están bastante avanzados en el tema, pero para los que lo hacemos por hobby, creo que vamos a aprender un par de cositas adicionales e interesantes que nos pueden ayudar en el día a día y si pues no se logra poner en práctica o consumir alguno de los estilos que voy a sugerir, pues por lo menos nos va a servir como un tema de conversación en cualquier reunión social, ¿verdad? O inclusive de trabajo. Creo que son temas súper interesantes que a todo mundo le gusta y ayudan para romper el hielo. Así que vamos a comenzar. En nuestro temario tenemos un par de fundamentos, que esta es la parte como reminder en el tema de vinos espumosos, que siempre me gusta recordar, recalcar esos puntos porque como yo me he nombrado embajadora de los vinos espumosos, entonces como embajadora de vinos espumosos creo muy importante esas consideraciones que debemos de tener siempre a la hora de consumirlos. Luego vamos a platicar un poquito de las variedades de uva que se utilizan en la mayoría de los vinos espumosos. Luego nos vamos a detener un buen ratito en los métodos de elaboración. Aquí en los métodos de elaboración vamos a platicar sobre el vino que la mayoría tenemos hoy en la clase e incluso para los que no tienen el mismo vino, pues va a ser súper chivo. Depende del método, ¿verdad? Que estemos hablando, que nos cuenten sobre el vino que están consumiendo y todos juntos hacer la cata, ¿verdad? Del vino, acuérdense de ir, yo sé que ya lo están disfrutando, entonces recuérdense de tomar notas sobre el color, sobre los aromas, sobre los sabores, si ya lo están acompañando con alguna comida, tomen en cuenta eso de tomar de sus notas sobre cómo es la experiencia con los alimentos que tienen, ¿verdad? Cosas así interesantes que vayan saliendo a la hora que lo vayan consumiendo. Por último, vamos a platicar sobre los maridajes ideales. Ahí también me gustaría detenerme un poco porque creo que es bonito que contemos experiencias sobre maridajes que cada uno ha hecho, no solo el que se esté viviendo hoy en la noche, sino que hayan vivido en alguna cata de vinos, alguna cena especial que hayan tenido o que si fueron de viaje o fueron a algún restaurante cool o un bar y les dieron un maridaje especial, pues esto es la parte en donde me encantaría conocer un poquito más. Y por último, estaba viendo como qué más podríamos incluir en el mundo de los vinos espumosos, pues les traigo un apartado sobre los accesorios, eh, accesorios que podemos usar en el día a día, pero también unos accesorios que me parecen también muy fuera de serie, ¿verdad? Y que si alguno pues quiere invertir en ellos, pues más que bienvenido, solo nos avisan y ahí nos lo prestan, así que más adelante vamos a conocer cuáles son. Por lo principal, empezamos con las partes de una botella de un vino espumoso y aquí voy a tomar de ejemplo las que tenemos en casa, ¿verdad? Hoy tenemos la mayoría acá localmente, vamos a degustar uno de Cipriani, eh, un Prosecco, ¿verdad? Es decir, este viene del Véneto y se llama Julieta, Julieta, así que vamos a conocer a Julieta a ver qué tal. Con esto, pues me gustaría que fuéramos y que vayan viendo en sus botellas, pues las partes que tiene. El vidrio, si se fijan, las botellas de espumosos son más gruesas y son más pesadas, porque acordémonos que
sin más preámbulo, un espumoso es burbuja, es CO2 atrapado. Entonces, como tenemos muchísima presión, necesitamos que sea un vidrio resistente y también el tipo de sello sea resistente. Y como ven en pantalla, el corcho, y como ya conocen, y muchos de los corchos que han descorchado, pues se dan cuenta que el corcho es muy diferente al de un vino tranquilo. Acuérdense que llamo tranquilo a los vinos que no tienen burbujas. Y entonces se necesita de un corcho conglomerado, un corcho con varias capas, que pueda pues permanecer el vino ahí atrapadito, pero sobre todo más que el vino que mantenga la burbuja aquí adentro, ¿verdad? Sin que se escape. Y luego el alambrito, que usualmente que es lo primero que le quitamos a la hora de abrir el vino, es lo que se llama morrión o en francés se llama muselet, ¿verdad? Entonces hoy ya sabemos a cómo llamar a la hora de estar descorchando el vino, pues vamos a decir, vamos a quitar el morrión, ¿verdad? O voy a contar hasta 6 a la hora de abrirlo, ¿verdad? Acordémonos que en esta parte el alambrito viene doblado hacia arriba, entonces le damos 5 o 6 vueltas para poderlo abrir. Entonces voy a proceder a descorchar el mío, porque ustedes ya están tomando. Lo que me encanta de las botellas de espumoso es que siempre traen un apartadito ahí, una pestañita para quitarle el cobertor. Y esto yo sé que ya es una teoría que ya se puede en la mayoría, pero aquí en el morrión es lo que les estaba explicando. El alambrito viene doblado, ¿verdad? Para que quede bien apretadito. Y lo que hacemos son, miren, la verdad que son 6 vueltas, pero a veces me salen 5 y media. Así que vamos a ver si salen las 6. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, pues sí, estamos bien. A la hora de descorchar los espumosos, yo no soy partidaria de quitarle el morrión porque depende cómo ha sido el manejo de tu vino espumoso. El corcho puede salir con todo y sin avisarte, como por ahí un videito que yo subí hace poco. Y pueden haber accidentes, o sea, te puede golpear si lo tenés en dirección a ti o puedes, no sé, quebrar el techo o una lámpara y es lo que menos queremos. Entonces, para mí siempre es importante abrir la botella con el morrión puesto. Si creen que no va a salir volando, pues chivísimo, pero inclínenla siempre a un lado donde el corcho pueda salir libremente, pero yo soy partidaria de abrirla con todo y morrión. Entonces lo que yo trato de hacer es como zafarlo bastante el morrión para no tener problemas. Últimamente yo he estado usando una manta como apoyo para descorchar los vinos espumosos porque estoy un poco débil de la fuerza del brazo. Entonces, cuando lo hago directamente, como no tengo mucha fuerza, me empiezo a dañar la mano con el morrión, la palma de la mano. Entonces, para los que todavía no nos sentimos capaces de abrir una botella de espumoso y siempre le pedimos a alguien abrir la botella, pues usar una manta ayuda muchísimo. Uno, porque si el corcho viene con mucha fuerza y no logro detenerlo, la manta ayuda a que ésta se detenga un poco, entonces como que la velocidad baje, vea, con la manta encima. Y lo otro es pues que me da un poquito más de seguridad. Entonces, así como lo acabo de amarrar, también lo que me ayuda es que como la manta es larga, lo que yo trato es cubrirla también de abajo, porque acuérdense que la botella de espumoso no se abre girando el corcho, sino que lo que yo giro es la botella. Y siempre tratar de sostenerla de una forma en que la otra persona pueda leer la etiqueta. Si yo estoy en el mundo del servicio, el mesero debería abrírmelo de esta manera como yo les estoy mostrando en pantalla, ¿verdad? Entonces lo que voy a empezar a hacer es a girar la botella y yo aquí ya sentí que ya viene el corcho y lo ideal, según la etiqueta, aquí lo estoy sosteniendo, pero lo ideal es que no suene, ¿verdad? Pero vamos a que sonara un poquito para que haya un poco de celebración.
Y si se fijan, nuestro corcho, el corcho es ingresado a la botella a la hora que se sella, es totalmente recto como un corcho normal de un vino tranquilo, pero media vez se abre, abrimos el vino, el corcho pues se va a expandir porque es todo lo que estaba presionando ahí en la botella y se convierte como en un honguito, ¿ok? Entonces es un bonito recuerdo, ¿verdad? Y yo soy full de guardar siempre los corchos de los espumantes y un dato cool que pueden para la hora de sus fotos. A mí me gusta colgar el corcho así de esta manera, miren, aquí en el cuello de la botella, así, y así pueden tomar la foto. Así que ahí les dejo ese tip fotográfico. Entonces tenemos nuestro corcho. Ahora, otro básico que es muy importante es la temperatura. Yo a todos les recomendé que su botella la tuvieran fría desde el día de ayer para que hoy estuviera súper heladita, porque los espumosos se deben de tomar helados, eh, porque así no tarda mucho en enfriarse. Si se me olvida, digamos, los errores que cometemos, que vaya, y veníamos ahorita a la clase a las 7 de la noche y se me olvidó meterla, una hora no va a ser suficiente en la refri. Y también algo que yo no soy pro, es meterla en el freezer, porque las veces, por experiencias, lo he hecho y se termina congelando, o por ahí me he enterado de otros casos que se terminan explotando, porque acuérdense que es CO2. Entonces, los cambios bruscos de temperatura hace que eso suceda. Y lo que terminamos es dañando el vino, le terminamos haciendo cambios, ¿verdad? En sus sabores, en sus sabores, aromas, pero sobre todo en la burbuja, que es lo especial. Entonces, siempre que vayan a tomar un vino espumoso, traten como de planificarlo y darle por lo menos unas 6 horas de que esté frío. Si no, lo ideal es, como ven en la foto, que las botellas estén cubiertas completamente de hielo. En un restaurante a veces se comete el error que le ponen hielo primero la champañera y luego encima le ponen el espumoso. Pidan, por favor, como buenos consumidores y wine lovers que son, pidan que su botella esté cubierta de hielo, no que esté sobre el hielo, porque si no, solo van a seguir enfriando la parte baja el vino que está en la parte baja de la botella. Y lo que queremos es una experiencia completa, ¿verdad? De la temperatura ideal en todo el vino. Así que la champañera con hielo es muy importante, sobre todo en esos momentos en que hace mucho calor, para mantener el vino a la temperatura correcta siempre, ¿verdad? Sé que da un poco de pereza porque hay que invertir en bastante hielo y toma espacio una champañera, pero la verdad que ayuda muchísimo a una mejor experiencia. Así que vamos a proceder a servir, aunque ustedes ya están. Bueno, aquí esta era una foto de cómo se escorchaba. Si se fijan gráficamente en esta caricatura, pues la idea es siempre abrirla girando la base de la botella y no nunca girando el corcho, porque lo que va a pasar es que si está muy socado el corcho, podemos quebrarlo y va a quedar la parte de adentro, vea, acá atrapado, lo cual tiene solución y ya me ha pasado. Lo sacan con un sacacorcho normal, como que fuera un vino normal. Así que todo tiene solución. A la hora de servir nuestro espumoso, lo podemos hacer con la copa inclinada a 45 grados, porque de esta forma, sobre todo el primer servicio que vamos a hacer, es el que más cuesta, primero por el peso, porque está más llena la botella, y lo otro porque va a salir como con mucha facilidad el montón de burbuja, así como ven en pantalla la que me estoy sirviendo. Ahorita yo me la serví súper rápido, súper rápido. Lo ideal es servirla despacio, así como está en la foto, para que se vaya formando leve la burbuja y no se haga espuma, ¿verdad? Como la muestra aquí en mi video. Entonces, es ir despacio. Miren, aquí yo ya estoy
despacio, despacio. Y así ya solo obtengo un perlaje muchísimo más delicado y lo volvemos a guardar. Entonces esa es la forma correcta. Nos pasa a veces en los eventos, en los restaurantes, que la copa ya está puesta en mesa, ¿verdad? Ahí ni modo, nos la tienen que servir con la copa totalmente recta. Lo que sí, la persona que les está sirviendo debe tener el cuidado de que la espuma que se genera, vea que pronto va a ser burbuja, pues no se salga de la copa porque no queremos ensuciar ni la copa por fuera, ni tampoco ensuciar el mantel y mucho menos desperdiciar espumoso. Así que en casa yo les recomiendo que siempre se lo sirvan inclinando 45 grados el vino. Luego hablemos sobre tipos de cristalería. Voy a empezar contándoles de izquierda a derecha. Hoy en día hay muchas formas para tomar muchas formas de copas para tomar espumosos, pero la de la izquierda, la tipo flauta, es la más común, como la que yo tengo en el video y creo que la mayoría de tener en casa. Quiero ver sus copas, pongan los videos. Quiero ver en qué tipo de copas están tomando. Pregunta de examen. Ah, va, la vea en La flauta. mía no es de flauta, no No es de había. flauta. Me avisa antes que le ponga baja nota, dice. Alex y Cindy también de flauta. Jackie también tiene una flauta especial. Y Dani también tiene otro tipo de flauta especial. Chócale. ¿Y quién me falta? No, este es Tulip, perdón. Ajá, aquí, ajá, otra, perdón, sí, es que no he llegado, no quería decir el nombre, pero ya vamos a llegar, es la de en medio, la que tiene Dani ahí en la foto. Y luego, ahí luego nos enseña Celeste y Francisco qué tipo de copa tiene. Pero bueno, muy bien, todos muy aplicados. Ya se los enseño. Va, sí. Ahí está. Muy bien. Así que bueno, entonces la mayoría que ocupamos es la de tipo flauta, vean, como la que yo tengo, y en vez de usar como una de blanco o una de tinto, que son más anchas, nació esta tipo flauta porque lo que queremos es que se concentren las burbujas. Si hacen el ejercicio o si han tomado espumosos o como Steph que la está tomando en una copa de vino, la burbuja se extiende por toda la copa, entonces ahí no se aprecia mucho, no es malo tomarla ahí, en ese tipo de copa, pero lo que no admiramos en esa forma de copa es la burbuja. Entonces, si yo lo que quiero es admirar la burbuja, ocupo una copa tipo flauta. Luego, la segunda copa a la izquierda, de izquierda a derecha, es la que le llaman como la de trompeta, que es parecida a la que tiene Jackie, si no me equivoco. La de trompeta es como mucho más festiva, mucho súper elegante, súper estilizada, se ocupa mucho para celebraciones, pero la funcionalidad versus la de tipo flauta es que tenemos un tallo un poquito más corto versus que la de flauta tiene un tallo más largo. Acordémonos que más en estos vinos espumosos siempre tratar de sostenerlas del tallo o de la base, la copa, porque así no calentamos nuestro vino espumoso que como se sirve a una temperatura más fría que las otras, vea entonces que los otros vinos, lo que queremos es seguir apreciando pues esa temperatura, ¿verdad? Que esté bastante frío. Luego, la de flauta, ahorita es la que va ganando versus la de la trompeta. Bien, luego, ¿qué más tenemos? La de en medio, como decía Dani, es la de tulipán. Para mí es una de las mejores que yo recomiendo. Esa es como la que yo tengo en casa también, porque ayuda a disfrutar el vino espumoso de una mejor manera. Si se fijan, miren cómo cambió el perlaje en mi copa en pantalla. La burbuja se me concentra más aquí al centro, ¿verdad? Y esta copa de tulipán, que parece una de vino blanco casi, me permite meter la nariz. Entonces eso me permite admirar mejor los aromas del vino.
Si eso es lo que yo ando buscando, la copa de tulipán es la mejor opción para mí. Luego la cuarta copa es como una, no sé el nombre de esa copa, pero es una copa muy edad pasada, vea, bien antique, que en lo personal yo la usaría solo como para una cenita en casa relax, donde yo no voy a juzgar el vino, yo no voy a juzgar la burbuja, yo no voy a hacer la cata del vino, porque si se fijan la abertura que tiene en el borde va para afuera. Entonces, eso probablemente a la hora que yo tome el vino espumoso, me va a dirigir súper dispersa la burbuja en toda mi boca e incluso voy a sentir los sabores de una forma bastante amplia, lo que permite la flauta, la trompeta y la tulipán que vayan directamente a las papilas correctas. Entonces, esta cuarta yo lo ocuparía solo como algo súper fancy, que es para divertirme, que no estoy pensando en juzgar el vino para nada. Y por último, la quinta copa, que es la más corta en tallo, pero más ancha. Acá no vamos a admirar para nada las burbujas. Esta es la copa que se ocupa para parties, para fiestas, para lucirme porque quiero hacer algo tipo Gatsby en esa época, vea, o sea, algo súper, súper chic. Vea, esa es la copa que yo puedo usar. Ahí me puedo tomar el espumoso sin necesidad de admirar la burbuja. Esta es la copa que le llaman Pompadour y se cree que se hizo la forma de esta copa porque se me escapó el nombre ahorita, a la mujer de Luis XV, creo que, María Antonieta. a la qué, perdón, Dani. María Antonieta. Sí, a la María Antonieta, gracias. A ella le encantaba tomar champán, que incluso decían que se bañaba en champán, entonces que tanto le gustaba, entonces la copa tiene la forma del tamaño de su busto, del busto de la María Antonieta. Esos son los chambres que cuentan, vea. Entonces esa es la copa que se llama Pompadour por eso. Entonces, pero esa es como más chic, más de fiesta. Entonces son las diferentes copas de vino espumoso que podemos encontrar en el mercado. Y a falta de, yo siempre soy pro de usar una copa de vino blanco, sobre todo para los espumosos, mucho más complejos, ¿verdad? Que tienen mucho más carácter, que tienen mucho más cuerpo. Estas cinco no las ocuparía para nada, sino que ocuparía una copa de vino blanco, porque entre más complejo el vino espumoso, necesito más espacio para admirar mejor sus aromas y tenga una oxigenación ideal y se puedan abrir todos los aromas secundarios o terciarios que ese espumoso pueda tener. Bien, salud, antes de pasar al siguiente tema. Mm. Algo me dice que me la voy a terminar rápido esta Ey, botella. no, dejen una copa para la foto, porque está rico. Así que eso es lo único que les pido. Ahí dejan un poquito para la foto. Bien, hablemos sobre las uvas que se ocupan para hacer los espumosos. A ver, los vinos espumosos pueden hacerse de diversas uvas, de diferentes variedades de uva, pero casi siempre van a ser la mayoría vino blanco. Pero antes de qué color voy a ocupar de la uva, lo importante es a la hora que un productor dice voy a hacer un vino espumoso, no va a ocupar la misma uva con la que hace un vino tranquilo, sino que si voy a ocupar la uva blanca que más se ocupa en los vinos espumosos es la Chardonnay. Si yo como productor digo, vaya, yo voy a hacer con Chardonnay mi espumoso, yo no voy a ocupar la misma Chardonnay con la que hago el vino blanco normal, sino que yo tengo separado en el viñedo los viñedos de uvas, perdón, los Chardonnay que van a hacer para hacer un vino blanco y voy a tener también aparte un viñedo con el Chardonnay para los vinos espumosos. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer un vino espumoso, yo necesito uvas que tengan más acidez
Normalmente, bueno, sabemos todos que cuando hacemos un vino normal, un vino tranquilo, necesitamos que se genere mucho azúcar porque ese azúcar es la que se convierte en alcohol, vean, la fermentación alcohólica. Para hacer un espumoso, yo necesito que tenga menos cantidad de azúcar la uva. Entonces, por eso es que tienen que ser de viñedos distintos la uva que yo voy a ocupar para hacer un espumoso. Como les decía, casi siempre va a ser la Chardonnay la que lidera en la producción de vinos espumosos. Ahí les pongo en pantalla que en champán es la uva blanca que se ocupa. Y si me voy a otros países que hacen vinos espumosos como Chile, Argentina, Estados Unidos, siempre va a ser la Chardonnay la que va a liderar como uva blanca. Luego yo puedo ocupar uvas tintas, como en el caso de champán se muestran dos uvas tintas permitidas, que es la Pinot Noir y la Meunier, ¿verdad? En el caso de las cavas en España, las tres que más se usan son blancas, Macabeo, Xarel·lo y Parellada, y como ven, en un cuarto lugar se ocupa la Chardonnay. El Sekt es un vino alemán, así se le llama el vino espumante en Alemania, y en vez de usar las más famosas, como acabamos de hablar, como el Chardonnay, ocupan uvas más locales de la zona, como la Riesling, la Sylvaner, la Pinot Blanc, Pinot Gris, y en color siempre se ocupa la Pinot Noir. Entonces, volviendo a que yo puedo hacer el espumoso usando uvas tintas también. ¿Por qué? Porque aunque tenga la cáscara de color, aunque esa uva sea de color, yo siempre voy a necesitar un vino base blanco. Eso es por ley a la hora de hacer un vino espumoso. Si yo voy a ocupar un Pinot Noir, mi vino base no va a ser tinto, aunque yo esté ocupando el Pinot Noir o el Pinot Meunier. Mi vino base tiene que ser blanco. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es que cuando van a empezar a hacer el vino, las uvas las prensan tan delicadamente que el primer jugo que sale, que es completamente blanco porque no hubo contacto con la piel, es el vino que yo voy a ocupar para hacer el espumoso. Entonces, sea una uva tinta, siempre voy a hacer un vino base blanco. Y acá, en este estilo de vinos espumosos, es el único estilo donde yo puedo ocupar y mezclar vino blanco con vino tinto y no se considera un vino barato o de mala calidad, ¿verdad? Más adelante vamos a ver los ejemplos donde se ocupa los dos estilos de vino y que se pueden mezclar, ¿ok? Entonces, por ley, siempre un vino espumoso debe de ser elaborado con uvas de mucha alta acidez, porque ya más adelante en el proceso vamos a entender por qué necesitamos uvas de alta acidez. Y segundo, sea el color que sea la uva, necesito que el vino base sea blanco. ¿Y por qué digo vino base? Porque cuando hablamos de vinos espumosos, estamos hablando que se va a generar el vino espumoso con dos fermentaciones alcohólicas. El primer vino, que es el vino base, es la primera fermentación y luego en la segunda fermentación es donde voy a generar la burbuja, ¿verdad? Entonces, en vino espumoso, eso también nunca va a cambiar. Son dos fermentaciones para yo poder generar la burbuja. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de pasar a los métodos. ¿Vamos bien? Todo bien. Todo Sonia, bien. una consulta. Dime. Vaya, dijiste que SEC es para los de Alemania. Ujú. Solo no puse cuidado cuando dijiste la diferencia con la cava. Bueno, que la cava ocupa, tenés esas cuatro ahí, Macabeo, Xarel·lo, Parellada, Chardonnay. En la cava, las tres primeras uvas son las que más se ocupan en la mezcla. La Chardonnay viene siendo como un poco de relleno y eso no lo había dicho, pero en las cavas sí hay uvas tintas también. Hay una uva local que se llama Trepat, que se ocupa para hacer las cavas rosadas. De acuerdo, gracias, te lo agradezco. Súper. Bien, entonces, como estamos viendo, los vinos espumosos
vienen a ser como el estilo de vino más complejo en sus producciones, ¿vea? Quizás son considerados como los vinos más técnicos en todos los vinos, pero son los más fáciles de beber, como decía por ahí Frank. Creo que esto me lo voy a acabar ahora. Es muy probable. Yo que soy fan de las burbujas, es el vino más fácil de beber, pero es el más técnico y más complejo de elaborar justamente por esas dos cosas, porque primero necesitas una uva con más acidez que normalmente la uva que ocupas para hacer vino, y lo otro porque tenés que generar la burbuja con una segunda fermentación, ¿verdad? Se dice que los vinos espumosos se empezaron a elaborar allá por mediados del año 1500, ¿verdad? Pero aunque haya sido un accidente o lo que cuenta en la leyenda, no es que se inventó el vino espumoso tal cual como lo estamos tomando hoy en día. Desde ese año, desde los 1500, el vino se ha venido desarrollando, los procesos, las técnicas, ¿verdad? Y eso ha llevado a que se generen diferentes subestilos de vinos espumosos, que es lo que vamos a ir conociendo o que ya consumimos. Por ejemplo, ya hablamos de un prosecco como el que estamos tomando en la noche, o que vamos a hablar de un champán o uno de cava, de un sec. Esos ya son nombres establecidos que se han ido ganando por la evolución que ha ido teniendo los procesos de elaboración. Así que vamos a ver a continuación los diferentes estilos a través de los diferentes métodos con los que se pueden producir los vinos espumosos. Para elaborar vinos espumosos hay 6 métodos. Para mí hay unos aquí nuevos que yo no conocía, y que me parece súper interesante compartirlos con ustedes, porque esto ya para los que van a viajar, alguna de las regiones donde se hacen con estos métodos, pues ya les sirve para conocer un poquito más. Entonces tenemos esos 6 métodos. Los primeros 2, el método tradicional y el método de tanque, son los más conocidos, son los que más consumimos, ¿verdad? Y casi la mayoría de todo el vino espumoso se elaboran con cualquiera de esos 2 métodos. Entonces luego tenemos método por transferencia, el método ancestral, que hoy en día se está poniendo muy de moda, la carbonatación y el método continuo, que para mí es súper nuevo. Así que vamos a ir hablando un poco de eso. Pero antes de hablar de cada uno de estos métodos, quería hablar sobre el under pressure que tiene el vino, lo que está bajo presión, que es la burbuja. Y es que todos los vinos espumosos, según el método, como los que vamos a ver, todos los vinos espumosos van a tener diferentes niveles de presión. Entonces, hay como 3 categorías en las que caben los vinos espumosos. Está el vino espumoso, digamos, o el vino con burbujas, que su presión, esta palabra está en inglés, la verdad que no hallé cómo ponerlo en español para que me entendieran, pero es biri, y esto quiere decir que es la burbuja con menos presión de todos los vinos. Llega a tener menos de 1 de atmósferas de presión. O sea, es esa burbuja que nosotros a veces logramos ver en un vino tranquilo, probablemente que se forma dentro de la botella o cuando ya lo servimos en la copa. Ya les ha de haber pasado más de una vez que de repente se sirven un vino blanco o un vino tinto, incluso algún vino rosado, que dicen, ay, ¿por qué tiene esta tipo burbuja? Pero es una burbuja súper leve y corta. Eso se llama un vino biri, que tiene la presión más baja, de menos 1 atmósfera. Luego tenemos los vinos semi-espumosos. En los semi-espumosos entran los que se llaman frisantes, que literal en la etiqueta va a decir frisante. Pétillant, que es un estilo de vino semi-espumoso en Francia, y también se le puede llamar tipo perlaje. Acá va a ser el vino espumoso que tiene una presión de 1 a 2.5 atmósferas, ¿ok? Para que tengan una idea de la presión,
Esto es como la presión de aire que tiene un neumático, ¿verdad? El neumático a veces no llega, creo que llega hasta los 2 atmósferas. Entonces, podríamos decir que el neumático es como un semiespumoso, es como un frisante. Pero luego venimos a los vinos espumosos, al que le llamamos sparkling wine, al cremant, que es el otro estilo de vino en, en Francia, aparte del champán. Algunos sec de Alemania son considerados como vinos espumosos, o los italianos que le llamamos spumante. Estos son los que tienen una presión arriba de 3 atmósferas. Para que tengan una idea, un champán oscila entre 5 y 7 atmósferas de presión. Y ya lo vamos a ver por el método, porque depende del método con el que se haga la burbuja, así más presión va a tener el vino espumoso. Entonces, por eso es que a la hora que nosotros abrimos un champán o un vino elaborado bajo el mismo método de champán, es con el que más tenemos que tener cuidado a la hora de abrirlo, porque ese corcho va a salir volando con mucha presión, ¿verdad? Entonces, estos son términos que les pueden ayudar ahora a identificarlos en los siguientes vinos que ustedes tomen. Por aquí vi una. El diámetro de la burbuja tiene que ver con la presión que tiene dentro de la botella, más que con la presión tiene que ver, bueno, sí, porque si la presión está basada por el tipo de método, vea, con el que se elabore, la burbuja va a ser diferente. O sea, sí hay relación, o sea, todo está relacionado. Entre más presión, nos vamos a dar cuenta, entre más presión tenga la botella, entre más presión tenga el vino, perdón, más pequeña va a ser la burbuja. Y va a ser más constante. Entre menos presión tenga como un vino espumoso, la burbuja se ve un poquito más grande y dura menos tiempo que un vino espumoso. Y no se diga como los biri, vea que la burbuja nace y luego se va. ¿Okay? Entonces, sí, se les queda claro. Sí, sí, sí. Okay. Sí, gracias. Sí. Entonces, vámonos con los diferentes métodos. Hablemos sobre el primer método, que es el método tradicional, conocido también como el método champenois, porque pues es donde nace la verdad este método y lleva por el nombre de champán. También en Italia lo vamos a conocer como método clásico. En otras partes de Francia lo podemos encontrar como método tradicional, vea si no viene de champán. Y digamos en la región de Sudáfrica, a los espumosos bajo este mismo método tradicional se le llama método Cap Classique. Para que sigamos hablando sobre las presiones, yo les decía, aquí todo espumoso que se ha hecho bajo el método tradicional, tenemos entre 5 y 7 atmósferas, que es la presión mucho más alta, ¿verdad? Viene siendo 3 veces o más que la presión de un neumático. Este método champenois o el método que se ocupa para el champán, que es este mismo método tradicional, en champán en el 2015, perdón, recibió digamos, el estatus, vea, como patrimonio de la UNESCO. O sea que no solo la región de Champán, no solo el vino es un patrimonio de la UNESCO, sino que también el método champenois, el método tradicional en la región de Champán, es un patrimonio. Este es el método más apreciado por todos los amantes de los vinos espumosos y también en la producción del vino, ¿verdad? Porque como ven en los pasos, hay muchos tiempos, hay muchos costos también de producción y entonces eso conlleva a que haya mejor calidad del vino. Y acá lo más importante es que el vino tranquilo se va a convertir en espumoso dentro de la botella. Esa es la definición de un método tradicional, que el vino tranquilo se convierte en vino espumoso
dentro de una botella. Y aquí les voy a explicar rápidamente cada uno de los pasos. Voy a empezar de izquierda a derecha. Tenemos el cuvée o el vino base que hablábamos que se elabora con uvas de alta acidez y que debe de ser blanco, no importa si yo ocupe uvas tintas. Las uvas se van a convertir en un vino tranquilo y debe de ser un vino seco, no debe haber dulzor, por eso es lo de la alta acidez. Y si yo voy a ocupar un Chardonnay y un Pinot Noir para hacer el vino espumoso bajo método tradicional, yo debo de hacer separado el vino Chardonnay y debo de hacer separado el vino Pinot Noir. Luego el enólogo lo que va a venir a hacer es a crear el vino base, que va a ser la mezcla final para hacer el vino espumoso. Y eso lo va a ir jugando el ensamblaje hasta llegar a la mezcla final que quiere, ¿verdad? Y por eso se le termina llamando cuvée, porque así le llaman en francés, que viene a ser la base final del vino espumoso. Teniendo ya nuestro vino base, lo pasamos a cada una de las botellas de vino, porque dijimos que es un vino tranquilo que vamos a convertir en vino espumoso dentro de una botella. Entonces, ya todas nuestras botellas ya tienen el vino. Ahora, antes de mandarlas a convertir en vino espumoso, tenemos que agregarles el licor de tiraje. El licor de tiraje es una mezcla de levaduras y de azúcares, porque como ya tenemos un vino base, para que se genere la segunda fermentación la tenemos que activar. Y eso lo activamos con más levaduras y con más azúcares. Así va a dar inicio a la segunda fermentación y luego se termina sellando la botella con una corcholata. No le pueden poner todavía el corcho final, aunque les diré que los bodegas que hacen espumoso que yo he tenido la oportunidad de ir, he visto que le ponen un corcho de estos, pero no le ponen el morrión, sino que como que lo engrapan con una súper grapa gruesa, ¿verdad? Que después la terminan quitando con un sacagrapa, digamos, para abrirlo. Entonces, pero la mayoría de todos en esta etapa lo ponen una corcholata, ¿ok? Luego vamos a dar inicio ahí en la botella a la segunda fermentación, ¿ok? Acá yo les había mencionado que las uvas que han ocupado tienen que tener alta acidez porque durante la segunda fermentación se genera un 1.3 a casi o un 1.5% más de alcohol, porque acuérdense que estamos agregando levadura y azúcares. Entonces, cuando se inicia la segunda fermentación, ese azúcar que se la come la levadura se convierte en alcohol y es un 1.3 o 1.5 adicional de alcohol, más el CO2 que se genera como subproducto. Pero como está sellada la botella, el CO2 queda atrapada dentro de la botella. Luego, como quedan esas levaduras, también las levaduras muertas, vea que se consumieron todo el azúcar, se quedan atrapadas ahí en la botella, inician un proceso que se llama autólisis, en el que lo dejan un buen rato ahí. Aquí depende del estilo de vino y el país donde estoy haciendo el vino espumoso, el tiempo que le van a dejar con las levaduras, y eso va a agregarle texturas y nuevos sabores y nuevos aromas al vino. ¿Qué va a suceder en la parte 3, en esta etapa 3, en el aging, en el envejecimiento? Lo que ven ahí en la figura son botellas acostadas y ahí pasan los vinitos acostados sin molestar a nadie, porque lo que se quiere es que se haga ese contacto de la levadura muerta con el vino. En vez de decir levadura muerta, podemos decir lías. Las lías es la palabra técnica. Y el tiempo va a variar según el tipo de vino que yo esté haciendo. Por ejemplo, en champán, un vino espumoso que no tiene añada, ¿verdad? Sino que se hace con múltiples vinos de diferentes añadas, la ley exige que sean por lo menos 15 meses ahí envejeciendo. Mientras que un champán con añada específica, la ley exige que se quede ahí 36 meses. Si me voy a España, una cava normal, la ley exige una cava sin año o una cava normal
son por lo menos 9 meses ahí envejeciendo con sus lías. Pero si yo lo que quiero hacer es una cava gran reserva, voy a necesitar más tiempo, ¿verdad? Que son unos 30 meses por ahí, ¿ok? Entonces aquí sí aplica que entre más tiempo se deje envejecido con sus lías, mejor calidad va a ser el vino. Aquí se aplica, es decir, que casi siempre un vino vintage puede que nos guste más que un non-vintage y que la calidad sea mejor, pero al final cada quien le gusta lo que quiere, ¿verdad? Pero sí, en cuestión de calidad, entre más tiempo pasa con sus lías, de mejor calidad va a ser el vino espumoso. Y bueno, digamos, ya pasó el tiempo, ahora yo lo que quiero es mi vino limpio, porque lo que tengo ahí atrapada, además de la burbuja, son las levaduras, ¿verdad? Las lías. Entonces viene la etapa del removido de las lías. Entonces lo que va a empezar a hacer el chef de cave es empezar a girar la botella de tal forma que, como ven en la foto, se concentren las levaduras muertas en la parte boca abajo de la botella, ¿verdad? Aquí lo que queremos es que se concentren porque así va a ser mucho más fácil sacarlas, ¿ok? Luego, como las botellas están en forma boca abajo, se llevan a una máquina de ahí boca abajo y se pasan sobre un líquido congelante. Entonces, ese líquido congelante lo que va a hacer es congelar este sedimento y cuando ya le quitemos la corcholata por presión que está atrapada ahí la burbuja, el bloque del sedimento de las lías ya congelada va a salir súper rápido. Y así ya tenemos nuestro champán, nuestra cava o nuestro vino espumante, método tradicional limpio. Cuando ese bloque sale, ese bloque de sedimento congelado sale, por supuesto que se pierde vino, entonces lo que tenemos que hacer es rellenarlo, ¿vea? Entonces aquí es donde aprovechan el dosaje. ¿Cuánta azúcar le voy a poner al vino para ver qué estilo de espumoso voy a hacer? Que es lo que conocemos como brut, extra brut, demi-sec y otros más que ya les voy a mostrar. Y entonces acá no solo es agregarle azúcar, sino que pues sí, tenemos que rellenar con vino. Entonces es lo que le llaman licor de expedición. Es una mezcla del vino base con el que hicimos al principio, más azúcar. Esa azúcar la hacen con caña de azúcar o con remolacha o algún otro vegetal, ¿verdad? Y luego que ya tienen nuevamente llena la botella, le ponen el corcho hoy sí, le ponen su morrión para que vaya mucho más seguro, le ponen la etiqueta, pero no sale al mercado todavía, a la venta. Regresan de nuevo a la bodega para que ese dosaje que le han agregado de vino más azúcar se pueda como dispersar por todo el vino y no quede, digamos, ahí asentado como en los frescos, ¿vea? Entonces, lo que se busca es que se distribuya por todo el vino y se estabilice ese licor de expedición y así nosotros ya cuando salga a la venta, pues tengamos y lo tengamos en mesa, tengamos un vino completamente limpio. ¿Qué tipo de, bueno, aquí está la gráfica de los diferentes niveles de azúcar. De izquierda a derecha va ganando en cantidad de azúcar. Les voy a ir leyendo. El que se llama Brut Nature es el que no le agregan nada de azúcar o puede llegar hasta 3 gramos. Luego el Extra Brut llega hasta 6 gramos de azúcar. El Brut hasta 12 gramos de azúcar. Hasta ahí estos tres son los que menos cantidad de azúcar tienen. Es decir, menos azúcar, mayor acidez. Luego en medio tenemos el extra dry, como el prosecco creo que tenemos ahorita en casa, que son entre 12 a 17 gramos de azúcar. El que solo dice dry o en español sería seco, son de entre 17 y 32 gramos de azúcar. Y luego ya tenemos los más dulces. El demi-sec, que son entre 32 y 50 gramos de azúcar. Y el más dulzón es el doux
el dolce en italiano o el dulce en español, que son más de 50 gramos de azúcar por litro. Entonces, cada uno de estos estilos es un vino completamente diferente, ¿verdad? Aunque sea la misma casa, van a saber completamente distintos porque, por supuesto, la cantidad de azúcar modifica los sabores y la ocasión de consumo. Aquí un par de ejemplos en etiquetas. De izquierda a derecha tenemos una cava de esta bodega famosa de Murviedro. Luego tenemos en champán Laurent Perrier, ahí lo que se me vino a la mente. Luego en tercero los Cremant. Acuérdense que lo que es de Francia en vino espumoso, que no se produce en champán, pero se produce bajo el método tradicional, le van a llamar cremant. Este es un ejemplo de cremant del Loire, que es del Valle del Loira. Luego aquí les puse una etiqueta de vino alemán, es un sec, ¿verdad? Y este es un rosado, creo yo, sí, un rosé. Y acá acuérdense que a la hora de hacer vinos espumosos rosados, lo que yo les decía, que es el único vino, el único estilo donde mezclar vino blanco con vino tinto es permitido y es un buen vino. Entonces se hace el vino base normal blanco y luego para darle el color le agregan vino tinto de la uva tinta que ellos hayan ocupado. Y por último, un ejemplo de método clásico como el que está tomando ahí Dani, el Ferrari. Ese es italiano, entonces aquí va un ejemplo de cada una de las regiones. Si estoy fuera de Europa, ¿puedo encontrar método tradicional? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que acá en nuestro mercado creo que no hay aún espumosos del Nuevo Mundo bajo método tradicional porque son un poquito más caros, lo que acabamos de ver en lo del proceso, pero en sus viajes pueden encontrar vinos americanos, vinos argentinos, vinos chilenos bajo el método tradicional. Creo, si no me equivoco, hay una bodega argentina acá que trae espumosos con método tradicional. Si no me equivoco, es Salentine y ya cuando terminemos la clase lo voy a revisar en mis notas de cata porque creo que probé uno hace poco y creo que sí era método tradicional. Entonces, pero tienen un precio mayor, ¿ok? Chandon, sí, Chandon en Argentina, pero allá tú lo puedes encontrar, Steph, que estás en Sudamérica, porque el Chandon que viene acá a El Salvador o a Panamá, viene el Chandon que se hace con el otro método que vamos a ver, el método Charmat, pero Bodegas Chandon, dentro de su portafolio, tiene vinos espumosos bajo método tradicional, que creo que Dani por ahí tiene una. Hola. No, justamente la mía es esta, porque yo, o sea, yo adoro la Chandon, me encanta y es subandina. Y precisamente por eso, por cómo ha tenido el clima, porque esta es como esta, bueno, todo lo andino al pie de los Andes es espectacular, ¿verdad? Porque tiene una intensidad de sabores, pero estaba leyendo que sí tienen el método tradicional para cierta gama, para cierta línea de vinos. Sí, hay uno. Toda la Ujú. tiene otros. Ujú. Tiene uno que se llama la selección del chef de Cab, algo así, que dice Chandon, ese es método tradicional, pero ellos tienen una submarca que se llama Barón B. Si la logras conseguir allá, ese es método tradicional, 100% seguro. La buscaré. Sí, y creo que Dani, vos te trajiste de Chandon, creo. Alguien me dijo que le guardara una botella y que se la llevara, así que aquí la está esperando. Ay, ahí está, miren. Ah, pues ahí está. Guardada, un Barón Ojalá B, no se la tomen. método tradicional. Ah, pues ahí está, Steph. Bien, pasando a terminologías de estos vinos, lo que yo les había dicho de non-vintage y vintage, aquí hay en ejemplo en etiquetas. Por ejemplo, el Laurent Perrier que ven acá no menciona año,
es un non-vintage. Cuando su espumoso no menciona año, es un non-vintage. Por ejemplo, los que tenemos el Cipriani en casa, no hay año, entonces es un non-vintage. Quiere decir que se ha elaborado con múltiples añadas de diferentes vinos. Entonces, como son varios, no los declaran en la etiqueta. Pero luego tenemos aquí el ejemplo de Dom Perignon, es un 2010, el que sale aquí en la foto. Ese es considerado un vintage. ¿Por qué? A un espumoso, para que lo hagan de un año específico, tiene que haber sido súper excepcional la cosecha, la uva, vea. Entonces, vale la pena, digamos, como ha sido excepcional, van a hacer el vino solo con uvas de un año, de ese año excepcional, lo cual encarece el producto porque esa uva va a ganar mayor precio, ¿verdad? Y es lo que nos van a trasladar. Aquí, solo para que tengan una idea, el Oren Perrier, aquí en el país, cuesta $65 o $70, un non-vintage, y el Dom Perignon 2010 anda costando como $300 o 325, creo que ya le subieron. Si no, llegaron a los 350. Entonces, sí hay un costo bastante alto que se paga por esa cosecha excepcional. Y Fíjate de luego, que, ay, hola, perdón. Fíjate de que ya no te comenté, pero cuando vino mi amigo de allá de París, trajo una Dom Perignon, pero era 2005 y les costó música, qué como chido. 625 euros. ¿Cuánto decís? 625 Sí, porque era 2005. uh-huh. Entre más antigua sea, mayor valor gana un vintage. Así que hay que mejor comprarlas recién salidas. Pero qué Pagaría rico. eso yo. Las non-vintage son ricas, son ricas. Son más complejas. A eso es lo que me refiero cuando digo un vino espumoso más complejo. Un vintage va a ser mucho más complejo que un non-vintage. Va a tener más cuerpo, va a tener capacidad para envejecer más en botella, para que me aguante un poquito más y mi ocasión de consumo va a ser diferente. Un vintage va a ser para una ocasión mucho más especial, para una cena un poquito más elaborada, vea, pero también el non-vintage es para pasarla bien, para estos ratos así como nosotros que nos gusta tomar algo rico. Dice en El Salvador, el Barceló tiene una que cuesta como 560, también la burra, mejor una cava básica de 5 euros. Yo prefiero, o sea, yo tanto que amo las burbujas, si es cuestión de divertirme, pasarla bien, que yo lo que quiero es disfrutar la burbuja, no es necesario comprarse un vino de $300. Ese mejor que busquemos que nos lo regalen en vez de nosotros comprarlo. Pero en experiencias que he tenido, no vale, o sea, solo en mi vida he invertido como 3 veces, sí, tres literal, en vinos champán arriba de $150 y han valido la pena. Pero me han dado a probar, solo a probar, no le he comprado yo vinos de 300, no, de $500 y no me gustó. Entonces es cuestión de gusto, de ocasión de consumo. ¿Okay? Luego otro término que podemos encontrar en los vinos espumosos es el que dice Blanc de Blancs o Blanc de Noirs. Aquí, por ejemplo, la botella de vino blanco Ruinart, el champán dice Blanc de Blancs, quiere decir que se hizo con uva blanca solamente. Este Ruinart se hizo solo con Chardonnay. Y luego, en segundo ejemplo, tenemos este vino español, que es de la casa Codorniu, que dice Blanc de Noirs. Eso quiere decir que es un vino espumoso blanco hecho de uvas tintas. Entonces, vamos a encontrar Pinot Noir, Meunier, si es en Francia, si es en España una Garnacha, un Trepat. Entonces, son también estilos, van saliendo como subestilos dentro del estilo. En lo personal, este tipo de vinos, que sea un Blanc de Blancs o un Blanc de Noirs, vale más la pena, en mi opinión, invertir en ellos para consumirlos que un vintage de $300. Porque este es más interesante, porque estás viviendo la experiencia completa de una sola uva
en este caso del Ruinart en Chardonnay, casi siempre todos van a ser 100% Chardonnay, el que diga Blanc de Blancs, casi siempre. Y los Blanc de Noirs casi siempre pueden ser Pinot Noir. Entonces está como viviendo esa expresión de una uva en específico. Entonces creo que en lo personal vale la pena invertir primero en este tipo de estilos que en un vintage. Okay. Luego tenemos el método de tanque. La diferencia con el método tradicional que acabamos de ver es que acá vamos a hacer la segunda fermentación en botella. El método tanque, su nombre también se conoce como método Charmat. Charmat es el apellido de Eugène Charmat, un francés que perfeccionó y que patentó este método. Pero realmente quien se lo inventó fue un italiano que se llamaba Martinotti, solo que no se puso las vivas. Vean, este Charmat le terminó ganando. Pero en Italia, si de repente encuentran alguna lectura sobre vinos espumosos, si encuentran el método Martinotti, es el mismo método Charmat o el método de Tang. La presión atmosférica es entre 2 y 4, ¿verdad? Es mucho menos que un champán. Acordémonos que el champán o el método tradicional vimos que entre 5 y 7. Se ocupa mucho este método para el prosecco y para los lambrusco. Ahí ya les pongo de entrada un ejemplo de un lambrusco. Lambrusco es un vino espumoso, italiano, que se puede hacer en estilo blanco, en estilo rosado, en estilo tinto. Y lambrusco es una denominación de origen o una indicación geográfica, depende de la zona donde venga, y así es el nombre de la uva también. Y en el caso del prosecco, como el que estamos tomando esta noche, el de Cipriani, es italiano también, pero viene de otra zona, perdón, el lambrusco puede venir de Emilia-Romagna y el prosecco puede venir de Friuli o del Véneto y se hace con otra uva, solo es en blanco, hoy ya encontramos prosecco rosados, pero la uva se llama glera. Entonces, tanto prosecco como lambrusco lo encontramos bajo el método de tanque. Entonces, la diferencia, dijimos que la segunda fermentación se lleva a cabo en un tanque y acá, como se ven en las etapas, no hay etapa de envejecimiento en las lías. Después de que la burbuja se creó en el tanque, se va a ir filtrando el vino en esos pumps, en esos filtros, perdón, súper a presión, ¿verdad? Para llenar las botellas y luego le van a agregar el licor de tiraje, el dosaje para ver qué estilo lo van a hacer, si brut, extra dry. Si el enólogo quiere hacer un vino espumoso más complejo bajo este método de tanque, lo que va a hacer es que estando aquí en el tanque de la segunda fermentación, va a dejar en contacto por meses las lías con el vino para que gane volumen, para que gane textura, para que gane nuevos aromas y sabores. Esa es la única forma y casi siempre van a ser un poquito más caros esos vinos. Por ejemplo, Chandon de Argentina, el que estábamos hablando, ese se hace bajo método de tanque y tiene un precio un poquito más alto porque se dejan un par de meses en contacto con sus lías. Las botellas no se guardan en la cava como en el método tradicional, sino que estas pueden salir de inmediato a la venta. Aquí vamos a encontrar vinos mucho más frescos, ¿verdad? Y en el mundo del vino, los puristas dicen que este método es como menos calidad que el método tradicional, pero como siempre les he dicho, acá el que a usted le guste y según la ocasión de consumo, ¿verdad? Porque sí creo que hay vinos espumosos de muy buen precio y bajo método de tanque muy ricos. Y aquí aprovecho para que hablemos sobre el vino Cipriani. Para los que tenemos, que creo que es Fran, Bea, Jackie, Alex, y no sé si Celeste lo consiguió. El que tenemos Cipriani, el vino, como les dije, se llama Julieta, y lo escogí para esta sesión porque es un prosecco. Si se fijan en la etiqueta, no dice solo prosecco de OC, sino que dice Valdoviadene,
Valdobbiadene es una zona mucho más específica dentro de la zona de Prosecco, que ya se considera una zona superior, por eso dice superiores, y ya no es DOC, sino que es DOCG, una denominación de origen controlada y garantizada. Es el estatus mayor, ¿verdad?, en la jerarquía de denominaciones. Esto queda siempre en el Véneto, ¿verdad? Pero a la hora de hablar de Prosecco, para los que estuvieron el año pasado en la clase, lo podemos, ahí me avisan si quieren que la repitamos este año, la clase de Prosecco, pero Prosecco es así de grande y cuando dice Valdobbiadene ya es una zona más chiquita dentro, ¿ok? Entonces por eso lo escogí, porque es algo también nuevo en el mercado que ha venido a la casa de Cipriano. No sé si quieren que hagamos la cata juntos, Fran, Jackie, Bea, Alex y Celes, y luego vamos a hablar con Steph y Wow. lo que Sí, te Sí, está bien. sí, va. sí. Chivo, en color, ¿qué podemos admirar, chicos? Bien clarito, es Muy bastante clarito. El tono es como dorado, pero bien leve, bien clarito en comparación con otros espumantes que ya hay. Sí, no es muy dorado. No es muy Es dorado, como, un ajá, amarillo pálido. Sí. Pálido, sí, sí, bien Y la pálido. pálido. presión es increíble, tiene un montón de Mira burbujas. qué chiva se te ve Ujú. en tu perlaje, Jackie, Con Qué todo y el blur del chido, fondo, pero sí, en tu trompeta ahí. qué chido. tiene un montón de burbujas. Y es bien Ujú. constante. Yo que se me ha estado calentando aquí en la copa, pero la burbuja ha sido constante. Sí, Ujú. fíjate de que sí, y son bien finas las espumas cuando uno lo prueba, Sí. o sea, en el paladar, o sea, se siente bastante la espuma fina. Ujú. Es súper, súper fresco, súper fresco. De hecho, me costó identificar sabor por Ajá. eso, porque es como bien ligero, súper ligero. Y eso yo lo combiné con papas fritas, solo le agregué un poquito de polvo de trufas para ver si eso le resaltaba Ay, sabor. qué rico. A duras penas creo que manzana amarilla, pero lo siento tan, tan light que así como dice Fran, se va pasando. Se va a ir, Sí, vamos a si yo, empezar bien la semana. si yo un poquito nada más me quedo ya, creo yo que para la foto tal vez, si me Para la Aquí foto, ya Fran, no para hay, la aquí ya foto. se va con las acabó. papas fritas, Mira, la Bea te ganó. combinación perfecto. Ya se acabó. Sí, es súper, súper fácil de beber, es bastante, no es tan floral, pero tiene No. flores, tiene un perfume. Sí. Y en frutos, lo que va a predominar siempre en un prosecco va a ser cabal manzana verde, de repente un poco de Ujú, limón, pero leve, ujú. y pera, Melocotón. melocotón Ajá, también. pera, yo le he sentido bastante la pera, más predominante. Ah, tenés razón, es una pera. Yo sentí como un melocotón súper maduro, pero es más una pera, fíjate. Una pera. ¿Qué dice Sabor Alex de y manzana. Cindy? Igual, bastante refrescante, sin, digamos de que como un sabor a pera también, y el color igual es como, no sé si decir amarillo o doradito, Pero Ujú. pálido. pálido, pálido, correcto. Muy bien, súper. ¿Le gustó? Mm, Buenísimo, es más, Me no vamos a hacer impresionó. la tarea porque ya terminó. Está bien, bueno, lo No le importante hicimos es que lo caso a la disfruten. profesora, Sí, muy sí, no. poquito le mandé. muy poquito nos mandaste. Ah, vale. Bien, Chivo. Bueno, escuchemos a Steph. ¿Qué tenés en tu copa, Steph? ¿Estás en mute, Steph? Ya, Ya. tenía un Moet, no, tengo un Chandon. Ay, La qué verdad horrible. que este vino es como te hace feliz, creo yo. Eh, Mira, yo escogí un espumante rosado. O sea, en el tema de la Moet, creo que cuando yo probé este vino por primera vez y fue en uno de los eventos de vino de El Salvador, de estos wine tasting que hicieron. Creo que sí me encantó por el hecho de que era complejo hacer un vino rosado. O sea, yo nunca había, para mí el vino rosado siempre ha sido la historia de, es el básico para el que nadie, el que no sabe tomar vino, entonces elige el rosado, extremadamente dulce. Pero cuando yo probé este, o sea, es como sumamente equilibrado.
y al final tú lo vas probando y probando. O sea, es ácido, no es dulce, el color ni siquiera es, o sea, es como un rosadito brillante, Ujú, golden así se rose. ve. O Ajá. sea, un rosadito, ajá, súper brillante, ni siquiera porque no tengo la copa ideal, porque todas mis copas ya no, ya no están, pero, pero en realidad está como fina, constante, no deja de ser como redondo el sabor, sí se queda como muy intensa la acidez. Ujú. Y lo otro es que lo empecé a combinar. Yo te decía que este tiene uvas, me llamó la atención que es uva andina, o Mm. sea, como al pie de los Andes, y eso me encanta, o sea, desde que estoy de este lado y que conocí como la comida andina, realmente tiene como esa característica, como que explota mucho los minerales de la tierra. Entonces la uva te da un equilibrio de acidez distinto. Entonces, por ejemplo, pruebo este y te digo, es sedoso así como cuando probas el Bell Gloss, Ujú. que es como un Pinot Noir sedosito, que no te molesta, fácil de digerir, pero al mismo tiempo es bastante ácido. Sí. Entonces no te queda como todo el sabor en el paladar. Y lo combiné pues con un arroz bien básico mi comida, porque es un arroz chaufa, o sea, como arroz chino, como Ajá. que lo puedan No, pero mezclar con va lo bien que con el sea. rosado. Sí, yo no sé si iba a ir tan bien, pero yo tenía tanta hambre que yo dije como un chifita, hoy es perfecto y es lunes, o sea, el lunes de chifa. Lo combiné con eso, con camarones Súper. al ajillo y con pato, que es un pato horneado. Entonces, así Qué como un pequeño rico. platito, es Perú, pero, pero no, o sea, realmente sí te intensifica. Así que yo le recomiendo, tú mencionabas que no habían hecho como, que no llega mucho este vino, yo no sabía. Yo la verdad que como para mí aquí, como voy y compro la Moet, la de Chandon, entonces es básico como adquirirla, no sabía que no llegaba toda. Pero sí se lo recomiendo, todas esas, el rosado sobre todo, creo que es como sumamente delicado para hacer el proceso. Ahí nos manda ¿Y qué fotitos, más? ¿oíste? Les mando la foto de la botella, pero solo en olores que te puedo decir es olor a cereza, como cereza y rosas. O sea, no es ni siquiera frutos rojos, no es nada así como intenso, Ajá. sino bien sutil. Y el color creo que eso también le da como, no es Esa salmón, idea. porque Ajá. no es salmón, No es ajá, más sino oscuro. que no, ajá, es como bien sutil ese rosadito al fondo. Así que yo feliz el lunes con Te la todas las merecías, burbujas. te la merecías. Ay, cabal. Yo sí iba a decir, compartirnos la botella porque por la descripción suena bien rico. Tal Sí, vez a lo ver si está compramos. aquí Nuevamente. Que para yo soy verlo. muy Ah, feliz, o sea. ahí nos mandas la foto. Yo tengo una duda, fíjate. Dime. Stephanie dijo algo que era cabal, que los vinos se hacen dulcitos y cuando tú hablaste de la diferencia de los tipos de vinos de acuerdo a la cantidad de azúcar que tienen, yo sé que no entra, pero yo he visto en el súper Ajá. botellas de moscato con burbujas. ¿Y eso qué es? A mí no me gusta el moscato, debo aclarar, pero yo sé que a mucha gente le encanta, al menos a mis amigas cuando no toman. Yo soy la mala influencia que mira, prueba un moscato y después poco a poco la voy introduciendo hasta que van entrando y ya toman. Entonces, pero ¿qué sería eso? ¿Es un subhíbrido medio raro o entra en Si es alguna espumoso clasificación? a base de moscato, casi siempre va a ser el estilo más dulce, va a ser un dolce o un doux, Ok. muy dulce, porque ya la uva lleva bastante azúcar. O sea, Mm. un Me moscato imagino. brut no existe, no puede, Ajá, no, no puede, no da la matemática en azúcar, pero sí. sí va a ir con el estilo más dulce, Sí, y es que chileno, es de, ay Dios mío, ¿cómo se llama esta el marca frontera chilena? o casillero. No, es uno anaranjado, una viñeta anaranjada. Solo tengo en mente la botella ahorita. Ah, no, no sé. No recuerdo, Bueno, pero me imagino, o sea, no dice método tradicional, no dice pero es nada, espumoso, pero es espumoso, entonces debería de ser un doux. un doux, sí, Ok, total, sí. ok, de acuerdo, gracias. ¿Y Panamá qué tiene? ¿Qué nos va a hablar? ¿Qué nos va a chulear desde allá?
Buenas. Bueno, les contamos que hoy degustamos un cava Valformosa Origen Brut Natur. Ese fue primero. Am, Aromas a manzana verde, bien fresco, eh, mineral, alta acidez, Ujú. y así, fresquito, rico. Ese es un reserva. Este es un reserva, sí, Ujú. que estuvo, si no me equivoco, 16 meses en Con las lías. en segunda fermentación con sus lías. Y después degustamos un Ferrari Brut, método tradicional, Trento Doc. Y te iba a preguntar, ¿ese Trento Doc es un estilo, es una denominación? Es una eh, denominación, Trento es una ciudad es Trento DOC. Ajá. Ah, ok. Sí, muy Es bien. que ahora ya lo entendiste en italiano. Va, este sí es más complejo. Tiene aromas a bollería, a mantequilla, un poco a durazno. Eh, y este sí creo que tenía 24. Sí, tiene. Casi Ay, 2 años tiene en sus este lías. tiene 24 meses sobre Elías. Ujú. Eh, Súper rico. Sí, El Ferrari. yo ese lo recomiendo cuando puedan, alguien que allá, si quiere hacer Dani negocio, para los wine lovers, Ferrari es uno de los que deben de probar y no es caro. Son $28 por ahí que cuesta. Sí, 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 eso costaba justo aquí. Ujú. Es Recomendado, recomendado. Y lo combinamos con un pollo al pesto, gratinado, con parmesano. qué rico. Sí, totalmente complejidad en cremosidad para esos vinos. Porque ustedes se fueron por el método tradicional. Sí, sí, sí. Nosotros acá nos fuimos por el método Charma. Muy bien, qué rico. Estuvo bueno. Gracias, chicos. Bueno, voy a continuar corriendo porque, niños, ya son las 8:30 de lunes. Pero me faltan 4 métodos, los vamos a ver rápido mientras se terminan la botella ahí. Y acá les cuento un poco sobre el método de transferencia, el transfer method, que este es primera vez que también yo lo escuchaba, pero les cuento así rápidamente qué significa un método de transferencia. Bye. Eh, los vinos para ocupar el método de transferencia solo se puede usar para los vinos que han sido hechos bajo el método tradicional, es decir, que su segunda fermentación se haga en botella. Lo único que se omite en el proceso, si se fijan, empieza bien como el método tradicional cuvée, el licor de tiraje, envejecimiento en sus lías, pero luego no hay etapa de removido ni de degüelle usándolo de la forma manual, sino que después de que ha sido envejecido en sus lías, se traspasa el vino a un tanque totalmente presurizado. Y luego de ese tanque se van llenando las botellas. Pero ojo, acá no es, este método de transfer no es para botellas de 750 ml. Solo se ocupa para llenar botellas de 187 ml, que son las mini, que es una copa, y para llenar botellas de 3 litros, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que después, con medio de estos filtros presurizados, se van llenando las botellas. Solo para cultura general, aquí les traigo los diferentes nombres de las botellas de espumante.
La que yo les estoy diciendo ahorita, la de 187 ml, es la que se llama Piccolo o el cuarto. Para esta es la que se ocupa el método de transfer y también para la Jerovam, ¿ok? La de 3 litros. La Demi, la botella normal, la Magnum, todas estas se usan con el método tradicional normal si estoy haciendo segunda fermentación en botella. Pero de las grandes para arriba, de la de 3 litros para arriba, también ocupo el transfer, vea. Así que eso es un dato adicional porque a veces nos preguntamos cómo llenan el espumoso, ¿verdad? De las botellas chiquitas o de las grandotas. Y, por ejemplo, las botellas chiquitas por eso no traen corcho, sino que traen como un tipo tapón de rosca, pero sí la burbuja se crea de forma natural, ¿verdad? O sea, no es que se crea en la botella, sino que ya vimos que se crea en el tanque. Luego, el otro método, perdón, es el método ancestral, conocido también como método rural o el petit naturel en francés, pero conocido mejor como pet nat. Esto es algo que está súper de moda. Toda esta mara del vino que anda en esta su onda biodinámica, orgánica, vino natural, ama los espumosos bajo el método ancestral. Pero los más que vamos a encontrar son los vinos espumosos que vengan de Francia, especialmente de la región del Valle del Loira y de Jura. Se escribe Jura. La presión atmosférica es mucho más baja, es de 2 a 4 atmósferas. Y acá, ¿cómo funciona? Este método usa temperaturas súper heladas, tipo hielo, para pausar la primera fermentación a medio camino por un periodo de meses. Y luego esos vinos se embotellan y la fermentación finaliza atrapando el CO2 en cada una de las botellas. O sea, siempre es como un mix con método tradicional. Luego ellos van midiendo que el CO2 alcance el nivel deseado y luego vuelven a enfriar otra vez el vino. Luego hacen el removido, el degüelle, como el método tradicional, pero la diferencia del final es que no le van a agregar licor de expedición. Estos van a salir tal cual con el azúcar que se dio naturalmente. Y se llama ancestral porque se cree que es una de las formas más antiguas de hacer vino espumoso. Algunos terminan sellando la botella, como ven en la foto, un ejemplo de pet nat, ¿verdad? Rosado, y lo terminan sellando con una corcholata, otros sí pueden venir con corcho. En lo personal, a mí estos casi no me llaman la atención, pero hay que probarlo de vez en cuando. Luego, para terminar, los otros dos últimos métodos, el método de carbonatación, es decir, así fácil que se le inyecta gas, y también es conocido como método industrial porque este vino se ocupa para muchos vinos de volumen y aquí se aplica esto que es para vinos de baja calidad. Es súper sencillo hacerlo, ¿verdad? Y lo que hacen es que el vino base, tranquilo, se lleva a cabo la carbonatación, perdón, en un tanque totalmente presurizado. Y el otro método, el sexto, es el método continuo. Este método continuo solo se lleva a cabo, bueno, en Rusia es donde se originó, ¿verdad? Y es conocido como el método ruso. El nombre es por la adición continua de levaduras en el tanque presurizado hasta que incremente la presión de 5 atmósferas como el método champenois. Lo que quieren hacer aquí los rusos, como ya sabemos la historia, bueno, en el mundo del champán es un gran pleito, con quien no se pelean hasta con el champán. Entonces, en vez de hacer el champán con el método tradicional normal, ellos van ahí inyectando presión, digamos, para que alcance las mismas atmósferas que un champán. Luego terminan traspasando el vino a otro tanque con levaduras enriquecidas e incluso le agregan viruta de madera como para generarle más volumen. Entonces esto parece que viene siendo un método tradicional porque lo dejan en contacto con sus lías también. Y luego de eso lo vuelven a traspasar a otro tanque, ya sin las levaduras, sin las chips esas de madera, teniendo el vino limpio. Esto viene tardando como un mes. O sea, un gran trabajo que lo pueden haber hecho como el método tradicional. Dime, Esther.
Esos no son parecidos a los espumantes que te venden en lata, que se han puesto bien de moda. No, porque hay lata, lata viene a ser como el método de transferencia. De transferencia. Sí, Ok. porque van a hacer la burbuja tal cual, ya sea en el tanque, vea, sobre todo, y luego la pasan a una lata. O sea, la burbuja sí se hace de forma natural. Ujú. Súper, los de lata. Fíjate que no son tan mal. Yo he probado lata americano de California y de Oregon y es muy buena burbuja. No, realmente para una tarde así como cálida, refrescante, no son malos. O Sí, sea, en realidad si tenés ahí, preferís eso que una cerveza, ponerle. Como tomarte cabal. una coronita. Ajá. Ajá, más saludable. Cabal. Súper. Bueno, esos eran los 6 métodos. Aquí traía el apartado del maridaje, como estuvieron hablando. Eh, yo trataba como resumirles sobre el maridaje. Siempre les he dicho que el espumoso es el vino más versátil para todas las comidas. Tenemos que tener en cuenta si es brut, si es demi-sec, porque dependiendo de cuánta azúcar tiene, podemos como explotar mejor sus beneficios con la comida. Pero la mayoría de espumosos, excepto los demi-sec o los más dulces, pueden ir con casi todo. Desde charcutería, desde semillas, desde frutas, desde las cosas más sencillas como el popcorn, las papas fritas, los fritos que están hablando, arroz frito, comida china, comida mexicana. Ya si vamos hablando de bruts, extra brut, que son más complejos también porque hay más acidez, con una buena hamburguesa también va súper bien. El sushi es un buen amigo también, todos los mariscos con los vinos espumosos. No importa si lo vas a ocupar con limón, el marisco va a ir muy bien con un brut o un extra brut o un brut natur, pero si al marisco le vas a agregar una salsa chipotle, probablemente te va a ir mejor un extra dry o un demi-sec, porque entre más azúcar tenga tu espumoso, más picante tú le puedes agregar a la comida. Y entre más acidez tenga, busca cosas más con grasa y con más sal, porque la acidez te va a cortar eso y no te vas a cansar de comer. Así que creo que todos los maridajes que han tenido esta noche han estado espectacular y qué envidia. Qué rico, qué rico. Mi maridaje son ustedes. Y por último, lo que les traía, accesorios sobre vinos que como wine lovers pudieran tener o de repente me pareció curioso compartirlos. Aquí voy a empezar de derecha a izquierda. Siempre es importante tener un buen stopper. Yo no sé a quién le dura la botella porque hoy todos no la vamos a terminar, pero a veces si no se puede terminar la botella, un stopper que selle súper bien es un buen amigo. Luego el accesorio que ven en medio es un wine cooler para mantener a la botella fría. Yo aquí tengo en casa uno que me acaban de regalar que adentro trae los packs que se ponen en el freezer para que se mantengan congelados y así me mantiene la botella helada. Y luego esto que ven a la izquierda es un destapador de botellas de champán para aquellos que tienen miedo de abrir el vino. Vea, así solito. Pero la mejor experiencia, el champán o el espumoso, se debe de descorchar manualmente. No anden comprando estos accesorios. Yo se los pongo ahí por información. Luego está este accesorio Coravin, no sé si ya lo han oído, es este accesorio en el tema de vinos tranquilos, es una aguja con el que puedo sacar el vino sin abrir la botella. Ellos sacaron hace un par de años el mismo accesorio para botellas de espumosos, lo cual te permite que tu vino espumoso te aguante mucho más tiempo en botella. En lo personal, yo no necesito uno de estos porque el vino se va rápido, se acaba. Pero la onda funciona así. Funciona con gas argón y este es el aparatito donde se mete la cápsula de este gas argón. La botella igual la tenés que abrir. A la botella le pones este accesorio y sobre ese accesorio tú le colocas la maquinita para sellarlo
con gas, con aire, después de haberte servido el champán o el prosecco, lo que sea. Entonces, lo que estás inyectándole ahí es gas, bueno, no gas, realmente como que le estuviera sacando para que se mantenga como que nunca se abrió la botella, lo cual te permite que este dure un par de semanas. Yo, como Liv Salguero, yo no los invitaría a invertir en eso. En el de vino normal, sí. Pero esto es lo que hay en el mercado, por si lo ven por ahí o alguien se los quiere engatusar con esto. Los vinos espumosos son para tomarlos el mismo día o lo máximo al día siguiente, con un buen tapón. Y por último, esto me parece súper cool para los amantes de la moda. Hay carteras para llevar sus botellas de champán y me pareció súper interesante dos estilos de bolsos de marcas súper famosas. El de la derecha, el famoso bolso de Louis Vuitton, que la verdad que cuando se diseñó fue diseñado para llevar 4 o 6 botellas de champán. O sea, si ustedes quieren comprar el bolso, chivísimo, y ahí me cuenta si caben 6 botellas, ¿vea? Porque yo ya vi el precio del bolso y prefiero comprarme el champán. Y luego, el de la derecha es otra casa famosa de champán que se llama Krug. Para mí es una de mis favoritas y me acabo de dar cuenta hoy que les está haciendo la clase de que sacaron con un diseñador, no me acuerdo ahorita el nombre, pero sacaron este bolso para trasladar tus botellas de Krug. O sea, al final el champán está, si se metió en la guerra, está metido hasta en la moda. ¿Vea? Así que eso es lo que les traía esta noche. Espero hayan disfrutado, no se hayan aburrido y la hayan pasado alegre.